Nos dicen, calcula esta integral definida. Lo dicho, tenemos que tener claro que estos son integrales definidas, que si esto es una función positiva en el intervalo en el que están definidas, me va a dar una función de área. Luego veremos la diferencia entre integral definida y función de área. Puede ser que lo que calculemos con una integral definida no sea el área. Después veremos por qué. Bueno, la cuestión es, si la función es positiva, que en este caso lo es, sí, coincidirán la integral definida con el área. Lo que me dicen es calcula la integral definida. Según el teorema fundamental del cálculo que ya hemos visto, dice, bueno, pues esta integral definida, que va a coincidir con la función de áreas, va a venir dada por una primitiva. Por lo tanto, vamos a calcular la primitiva sin mucha complicación. Resolvemos esa integral indefinida, que me quedaría x elevado a 3 partido de 3 más k. Vale, dice, pues esa es una primitiva. Ahora, de todas las primitivas, ¿cuál es justamente la que estoy buscando? La que tiene k0, k1, k2, k3 medios, en fin, lo que estoy buscando es esa k. Y lo que vimos, ¿cómo calcular esa k? Dice, bueno, si esto es una función de áreas, empezando, en este caso, para la función t al cuadrado, en 0 y terminando en 1, en 2, en 3, en x, ¿no? La cuestión es que lo que tiene que pasar es que esa función de área, cuando yo ponga aquí un 1, me dé el área. Cuando ponga el 2, me dé el área encerrada. Cuando pongo un 3, me dé el área encerrada. Si pongo x, quedará en función de x. La cuestión está clara. Si pongo un 0, ¿qué área estará encerrada entre la función el eje de abscisas 0 y 0? Pues no dejará nada de área encerrada. Lo cual quiere decir que cuando yo sustituya en esta función de áreas x por 0, me quedará 0 al cubo partido de 3 más k, y obligatoriamente ¿eso cuánto tendrá que dar? Tiene que dar 0. Por lo tanto, esa condición sobre la función de áreas me va a permitir calcular siempre k. ¿Por qué? Porque cuando yo sustituya en el intervalo, cuando yo sustituya por el valor en el que empiezo a calcular el área, en 0 en este caso, ese área tiene que dar 0. Es la condición que necesitaba para calcular la k. Por lo tanto, en este caso, 0 más k igual a 0 implica que k tiene que ser igual a 0. Luego esa función de área será 3 x elevado a 3 más 0. Bien, y si ahora me dijeran, que esto lo hicimos el otro día, por eso he puesto este ejemplo, y si ahora me dijeran calcula el área, está claro, el área, la función de áreas que me queda para calcular el área encerrada entre esta función, el eje de abscisas 0 y x es, en este caso, x elevado a 3 partido de 3. Si me dicen ahora, calcula el área encerrada entre 0 y 1, yo lo único que tengo que hacer es sustituir en mi función x por 1, ¿sí o no? Y sería calcular en esta función x por 1, sustituimos, ¿y qué me quedaría? X al cubo partido de 3, y me queda efectivamente lo que salió en el ejemplo que estuvimos estudiando al principio. Un tercio, que lo hicimos sin utilizar, como dije, integrales, y que ahora llegamos a demostrar con el teorema fundamental del cálculo y a relacionar con la integral definida, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, me quedarían un tercio de unidades cuadradas, ¿vale? Bueno, y si me dijeran ahora, calcular área encerrada entre 0 y 2 de esa función con el eje de abscisas, bueno, pues lo único que tendría que hacer es 2 elevado a 3 partido de 3, que en este caso me queda 8 tercios de unidades cuadradas, y ya no tendría ninguna complicación en calcular cualquier área limitada entre 0 y cualquier otro valor de x, ¿sí o no? Mi único objetivo ahora mismo simplemente ya no es hacer rectángulos y sumar áreas y luego hacer el límite. Mi único objetivo es calcular una primitiva, porque el teorema fundamental del cálculo me dice, oye, que justamente esta integral definida, o si coincide con una función de áreas, justamente eso es una primitiva. Mi objetivo es calcular cuál de ellas. ¿Para qué valor de k se cumple eso? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo y vamos a relacionarlo ya con el cálculo de áreas y la regla de Barrow. Calculamos esta integral definida para calcular la función de áreas, pero, lo dicho, yo ya no hago la integral definida con su definición, utilizo el teorema fundamental del cálculo. Según eso, esto va a ser una primitiva de esta función, otra vez lo mismo. Va a ser una primitiva de esa función, pues una de estas. Mi objetivo otra vez, calcular k, otra vez lo mismo. La condición que tengo para calcular esa k es que, otra vez igual, que lo he borrado, en este caso empiezo en 1 y termino en un valor x, estaría calculando ese área. Empezando en 1 y terminando en un valor x,
La cuestión es que si empiezo en 1 y termino en 1, el área encerrada será 0. Pues esa es mi condición para calcular la primitiva. Es decir, que si yo ahora pretendo calcular el área de esta función, empezando en 1 y terminando en 1, esta función tiene que dar que el área encerrada es 0. Por lo tanto, sustituyendo aquí por 1, 1 al cubo partido de 3 más k tiene que dar 0. Bien, pues ¿cuánto tiene que valer k en este caso para esta función empezando en 1 y terminando en x? Pues está clarísimo, k tiene que valer menos 1/3. Luego mi primitiva ahora para calcular funciones de área empezando en 1 y terminando en x va a ser x al cubo partido de 3 menos 1/3. ¿Sí o no? Ya está, no hay más. Esa función te permite calcular áreas empezando en 1 y terminando en x. Condición importante, entender esto. Que claro, que si empiezo en 1 y termino en 1, te permite calcular ese valor de k. ¿Sí o no? Bien, vale, ya lo tenemos. Dices, entonces ahora, si me piden que calcule el área en 2, ¿yo qué hago? Pues el área entre 1 y 2 será utilizar la función de áreas, sustituir x por 2 y lo tengo. Hombre, ya me contaréis la diferencia entre hacerlo con sumatorio que hicimos al principio a hacerlo de esta manera. Y estamos hablando que todavía estamos utilizando funciones básicas. Si me meten aquí ahora una función como t por logaritmo neperiano de x más 1 o de t más 1, pues ya me contaréis si lo tengo que hacer con sumatorios. Pues esto se complica bastante. La cuestión es esa, que la relación que existe entre una función de áreas o una integral definida y la función que me están dando es justamente que es una primitiva. Y eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora simplemente tendría que hacer 2 elevado a 3, que es 8, ponemos 2 elevado a 3 partido de 3 menos 1/3, o lo que es lo mismo, 8 tercios menos 1/3. Me quedaría 7 tercios de unidades cuadradas, lo que habría encerrado entre 1 y 2 si es x al cuadrado, en este caso. ¿Se entiende o no? Vale, vamos a hacer el último caso, que nos lleva ya a mecanizar esto, ¿de acuerdo? El último caso nos lleva a mecanizar esto y es lo que hizo Barrow, que es lo que veremos. Esto nos lleva a la regla de Barrow y dices, claro, es que viéndolo así eso está clarísimo. Vamos a poner ahora, en vez de en 1, vamos a poner para cualquier valor a, empezando en cualquier valor a. Dice, calcula ahora el área o la integral definida, porque vamos a decir lo que estoy calculando, la integral definida. Calculo la integral definida entre a y x de t al cuadrado diferencial de t. Otra vez lo mismo, yo utilizo el teorema fundamental del cálculo y me dice que eso va a ser una primitiva. Dice, pues la primitiva de x de t elevado de t al cuadrado es x elevado a 3 partido de 3 más k. Y aquí viene un poco ya, lo estoy poniendo con a de forma general para enlazar el cálculo de áreas y relacionarlo con el teorema fundamental del cálculo con lo siguiente, que ya es la regla de Barrow. Vale, dice, si me piden en A, lo que tiene que pasar ahora es que si yo calculo, otra vez lo mismo, que lo he borrado, la gráfica entre A y cualquier valor A y cualquier X, dice que el área encerrada entre A y X va analizada por esa función. Vale, la cuestión, una primitiva, que es lo que te dice el teorema fundamental del cálculo. Lo que tengo claro es que si ahora calculo la imagen en A de esa función, tiene que dar 0. Y fijaros, que ahora ya viene el razonamiento importante. Dice, vale, pues sustituyo aquí por A y esto tiene que dar 0. Y siempre va a pasar lo mismo, siempre va a pasar lo mismo. Voy a tener aquí la primitiva, la principal, y aquí la K a calcular, ¿no? Por lo tanto, fijaros, siempre va a pasar esto, que entonces eso tiene que dar 0. Si calculo en el extremo inferior, empiezo en el extremo inferior y termino en el extremo superior, con el mismo valor tiene que dar 0. ¿Vale? Y entonces K, que va a ser igual a este valor, pero con un menos, porque va a pasar al otro lado restando. Como esto siempre va a ser 0, por lo tanto, eso me quedaría como A al cubo partido de 3. ¿Dices bien? Fijaros, dices, entonces esto va a ser siempre A al cubo partido de 3. Si ahora tengo que ponerle aquí un 1, pues un 1. Que un 2, pues un 2. Que un 3, pues un 3. Entonces, esto ya me va quedando claro. Si yo tengo aquí, y vamos a ponerlo ya de forma general, si yo tengo aquí esta, que es la primitiva sin K, vamos a llamarle G, para dejarlo claro. Esa sería la primitiva sin K. Vale, dices, esa la vamos a llamar G. Dices, ¿cómo va a ser siempre la constante? Pues justamente la constante siempre va a ser G menos G de A, ¿sí o no? Es decir,
esto siempre va a salir aquí, esta acá, de pasar restando y sustituir por el valor en el que quieras calcular el área, empezar a calcular el área. En 1 hemos hecho antes, en 2, en 3, en A. Luego, por lo tanto, esto ya es mecánico. Si tú tienes una función de área donde lo que quieres calcular la K, dices siempre es igual. Dices, vas a tener la primitiva sin K y lo único que tienes que hacer es restarle. En este caso, sustituyendo en dicha primitiva por A, que es el proceso que estamos haciendo aquí. ¿Sí o no? Y entonces, de forma mecánica, ya tendríamos siempre el valor de K sin hacer este proceso. Vamos a hacer un ejemplo ya general sin, en este caso, pararnos mucho. Dice, vale, supongamos que ahora tengo que hacer la integral entre A y X de coseno de t, diferencial de t. Dices, vale, eso según el teorema fundamental del cálculo, su integral va a ser ¿cuánto? Su integral va a ser la integral de coseno, seno de x. Vale, seno de x sería más k. Pero yo, dándome cuenta de eso, dices, bueno, pues si lo único que tengo que hacer para calcular k sería menos seno de a. Dices, justamente sustituir en la primitiva por a, y justamente ese será el valor de k que estoy buscando. Es decir, lo que estamos haciendo ya es, mediante el razonamiento de 2 o 3 ejemplos, mecanizarlo. Dices, yo ya ni calculo. Dices, esta k que tú me estás pidiendo va a ser sustituir aquí por a, y como pasa al otro lado porque tiene que estar igualado a 0, es eso restando. Pues efectivamente, ya lo tendría. ¿Se entiende o no? Otro ejemplo sencillo. Ya rápidamente. Dices, vale, y si me dicen ahora que calcule entre a y x de t al cubo diferencial de t, dices, vale, la primitiva va a ser ¿cuánto? T a la cuarta partido de k, de 4, más k. Dices, ¿pero cuánto va a ser esa k? Dices, ya es que ya lo tengo claro. ¿Cuánto va a ser esa k? Pues esa k va a ser justamente sustituir aquí por ¿cuánto? Por a y restárselo. Pues la k va a ser a partido 4, a elevado a 4 partido 4, o lo que sería lo mismo, lo que hemos dicho antes, la función primitiva en x menos la función primitiva en a, y ya estaría, ¿sí o no? Es decir, de esa forma ya tenemos calculada la k sin ni siquiera hacer ningún cálculo, pero claro, entendiendo primero de dónde ha salido la k, de que el área tiene que ser 0 y al ser 0 tiene que pasar restando, y resulta que es esta la primitiva sustituida en el punto donde empiezas a integrar. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Es más, vamos al siguiente paso, que es la regla de Barrow. Esto es lo que dice la regla ya de Barrow, lo que vamos a hacer ahora. Bueno, en este caso me dicen, da esta función que es lo que hemos hecho antes, calcula el área encerrada ahora entre 1, o la integral definida, entre 1 y 2, entre 1 y 3, y entre 1 y a. Vale, dices, yo ya vi antes que la integral está definida, va a venir dada por su primitiva, que es así, menos o más la k, que ya hemos dejado claro que sería menos sustituir en la primitiva de constante por 1. Lo hemos estado viendo y vemos que es así. Bien, fijaros, vale. Entonces, si ahora me piden calcular el área en 2, simplemente, fijaros lo sencillo que queda el cálculo ya de áreas. Dices 2 elevado a 3 partido de 3 menos 1/3. Lo vamos a dejar así, sin calcularlo ni siquiera. En 3, ¿cuánto sería? 3 elevado a 3 partido de 3 menos 1/2. En B, terminando en B, sería b elevado a 3 partido de 3 menos 1/3. Dices, vale, dice, entonces esto en realidad cuando me piden una integral definida de forma general a b entre t cuadrado diferencial de t, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Que va a ser igual a su primitiva, vamos a llamarla f, que es la que hemos puesto aquí, f de x, a su primitiva, ¿evaluada dónde? Evaluada en b, menos, es decir, en b, en el extremo final, si esto era un 2, aquí para este caso esto era un 2, en el extremo final, menos la constante, que es evaluada ¿dónde? En el extremo inicial. En el extremo inicial, f de 2 menos f de 1. ¿Sí o no? En el extremo superior menos el extremo inferior. Vamos al 3. Si en vez de empezar si en vez de terminar en el 2, termino en el 3, sería f de 3 de la primitiva menos
f de 1, ¿sí o no? Si en vez de terminar en 3 termino en b, sería f de b menos f de 1. Y si en vez de terminar o empezar en 1 empiezo en cualquier valor a, ¿esto qué será? Pues a y a. Es decir, que al final resulta que si me piden una integral definida, lo único que tengo que hacer es encontrar una primitiva, evaluarla en el extremo superior, evaluarla en el extremo inferior y restarlo. Es justamente todo lo que llevamos haciendo desde el principio que hemos hecho el ejemplo, del ejemplo principal, del primero. La cuestión es que restando nos da la integral definida entre a y b, conociendo y evaluando una de las primitivas, cualquiera, y sería f de a, f de b, f del extremo superior menos f del extremo inferior. Y eso es lo que se llama la regla de Barrow, que como digo, no es tan compleja. Viendo los ejemplos como los hemos ido llevando dices, pues es que claro, es verdad, si tienes la primitiva y al final solamente sustituir en el valor en el que tú quieres terminar, 2, 3, b, dices, pues claro, evalúan b. ¿Y la constante cuánto es? La constante K siempre va a ser menos, por la fórmula en la que hemos ido calculando, menos f de a. Efectivamente, pues eso es lo que nosotros tendremos que hacer. Es decir, ahora mismo, cuando ya nos pidan calcular un área, ya no tenemos que hacer nada de lo que hemos hecho durante todo el proceso. Lo único que tendremos que calcular es esto. Este es el cálculo de la integral definida. Lo único que nos falta ahora por determinar es, ¿realmente existe relación entre el área encerrada por una función y la integral definida? Hombre, la respuesta es clara. Debe haberla, ¿no? Porque todo el objetivo del tema ha ido encaminado y orientado hacia eso, a que exista relación entre la integral definida y el cálculo del área. Si ahora llegamos al final del tema y dices, no, esto no es así, dices, pues mal asunto, ¿de acuerdo?